Buen día, mi nombre es Geraldine Ríos, estudiante de doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad de Cuauhtémoc, y hoy me encuentro reunida con el docente Edwin Prada, psicólogo de inclusión en la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI. Hoy vamos a hablar sobre algunos aspectos relacionados con las problemáticas educativas actuales y el impacto que tienen estas en los estudiantes. Me gustaría saber, Edwin, primero, muchas gracias por aceptar este espacio de entrevista. Quiero iniciar preguntando acerca de cómo puede usted presentar o analizar la problemática que existe en este momento a nivel urgente en la educación. Hola Geraldine, buen día. Gracias por la invitación. A ver, desde mi experiencia, una de las problemáticas más urgentes, creo yo, es la persistencia de barreras para la inclusión educativa. A ver, no me refiero solo al acceso al sistema, sino a la permanencia, la participación y el aprendizaje real de los estudiantes que presentan una discapacidad. Dificultades de aprendizaje, condiciones emocionales complejas, rezago académico, contextos familiares vulnerables. A esto sumemos, claro está, desde estos tiempos la brecha digital, la escasa información docente en estrategias inclusivas, ¿sabes? La rigidez curricular y en muchos casos la falta de articulación entre familia, escuela y rutas institucionales de apoyo. Respecto a esto, Edwin, me gustaría saber qué manifestaciones concretas de estas problemáticas identifican el contexto educativo donde usted trabaja. En el contexto donde trabajo, estas problemáticas se evidencian mucho, teniendo en cuenta cuando el estudiante está matriculado, pero no logra participar plenamente en la igualdad de condiciones. Ejemplo, hay casos en los que las actividades no están ajustadas a sus necesidades, los tiempos de evaluación son inflexibles, los materiales no siempre son accesibles, algunos docentes aún no conciben la inclusión como una concesión individual y no como principio pedagógico. También es claro que se observan estudiantes que presentan ansiedad, baja autoestima académica o desmotivación, porque sienten que el sistema espera que todos aprendan del mismo modo y al mismo ritmo. En ese sentido, el problema no está únicamente en el estudiante, sino en las barreras del entorno educativo. Ok, Edwin, entonces, ¿qué grupos de estudiantes resultan más afectados por esta situación? Los más afectados suelen ser los estudiantes con discapacidad, como ya lo comentamos. Trastornos de neurodesarrollo, dificultades específicas del aprendizaje, problemas de salud mental, trayectorias educativas discontinuas o condiciones socioeconómicas que limitan su acceso a apoyos externos. ¿Sí? También se ven muy afectados quienes no cuentan con una red familiar sólida o con condiciones tecnológicas adecuadas para sostener el proceso académico fuera del aula. Cuando estas condiciones se acumulan, el riesgo de rezago, reprobación o diserción aumenta de manera significativa claramente. Muy bien, Edwin. Entonces, ¿qué criterios utiliza la institución para establecer qué problemáticas deben atenderse primero? En términos ideales, la prioridad debería definirse a partir de tres criterios. Gravedad de la afectación del derecho a la educación, número de estudiantes impactados y la posibilidad de intervención oportuna. Desde una perspectiva de inclusión, primero deben atenderse los casos en los que exista riesgo de exclusión, de deserción o deterioro emocional o vulneración del acceso a aprendizaje. También considero que la institución debe priorizar aquello que impide la participación efectiva del estudiante en la vida académica. No basta solamente con responder cuando ya existe el fracaso, cuando es evidente. Se necesita prevención, seguimiento temprano y, sobre todo, lectura integral de cada caso. Muy interesante, Edwin, y me gustaría entonces saber qué acciones se han implementado hasta el momento para responder a esa problemática y qué resultados han dado.
Bueno, las acciones más frecuentes han sido la elaboración de ajustes razonables, el acompañamiento individual, el diálogo con docentes, la orientación en familias y la remisión a bienestar o apoyo psicosocial cuando el caso lo requiere, puntualmente. En algunos casos también se han flexibilizado evidencias en tiempos y formas de evaluación. Estos apoyos sí generan avances, ¿sabes? Sobre todo cuando se construyen de manera articulada y no como esas medidas aisladas, A ver, sin embargo, los resultados siguen siendo limitados cuando la inclusión depende exclusivamente de la voluntad individual del docente y no de una política institucional sostenida. Entonces, ¿qué barreras dificultan una respuesta más efectiva por parte de la inclusión? Las principales barreras son la falta de formación específica en educación inclusiva, eso es claro. La sobrecarga docente, la escasez de tiempo para diseñar apoyos pedagógicos diferenciados, la persistencia de imaginarios sobre la normalidad académica y la debida articulación interinstitucional. A ello se suma que muchas veces se sigue entendiendo la inclusión como un asunto exclusivamente administrativo o documental, ¿sabes? Entonces, ¿qué papel juegan los docentes, las familias y los directivos en la atención de esta problemática? Decisivo, cumple un papel decisivo. El docente es quien traduce la inclusión en práctica pedagógica cotidiana, la forma de explicar, de evaluar, retroalimentar y acompañar. La familia aporta información valiosa sobre la trayectoria, necesidades y apoyos del estudiante y además fortalece la continuidad del proceso del aula. Los directivos, por su parte, tienen la responsabilidad de generar condiciones institucionales, lineamientos, seguimientos, rutas claras, formación, recursos y una cultura organizacional que no se delegue la inclusión únicamente al docente de apoyo. Bueno, y para finalizar, Edwin, me gustaría saber qué mecanismos o qué estrategias consideras que o que se podrían priorizar para manejar esta situación en el corto y mediano plazo. 5. Considero prioritarias 5 estrategias. La primera, ojo, es fortalecer la formación formación docente en diseño universal para el aprendizaje. Evaluación flexible, accesibilidad, estrategias de acompañamiento, demás. La segunda, consolidar rutas institucionales claras para detectar, caracterizar y acompañar a los estudiantes que enfrenten barreras para el aprendizaje y la participación. Muy importante. Tercera, garantizar ajustes razonables reales, no solo formales, articulados con cada curso y con las evidencias de aprendizaje. Cuarto, mejorar la comunicación entre docentes, fundamental, las familias y unidades de apoyo. La quinta, avanzar en accesibilidad digital, priorizado en estos tiempos realmente y en recursos pedagógicos más flexibles, que la competencia digital docente y la creación de contenidos accesibles siguen siendo un reto relevante en los sistemas educativos actuales. Bueno, muchísimas gracias, Edwin. No sé si para finalizar quieras hacer una conclusión o algo relacionado con este problema de la inclusión y de las políticas de inclusión en las instituciones de educación. Geraldine, mira, como docente de inclusión, considero que la problemática central no radica en la diferencia del estudiante, sino en la persistencia de barreras estructurales, pedagógicas y actitudinales que limiten su aprendizaje y participación. Por eso, responder a esta situación exige de pasar de una lógica de adaptación ocasional a una cultura institucional de inclusión, equidad y corresponsabilidad.